El doctor Nelson Osorio es un apreciado historiador, consejero y gestor cultural, curador artístico, cultor musical, biógrafo y ha sido conferencista en materias humanísticas y literarias. Autor, traductor, ensayista, biógrafo e investigador en disciplinas clásicas e históricas. Miembro de diversas academias, patronatos y juntas directivas del orden cultural. El doctor Osorio se ha desempeñado en relevantes funciones docentes, públicas y diplomáticas en representación de Colombia dentro del Servicio Exterior de la República. Posee altas distinciones por su labor divulgativa y cultural conferidas por el Gobierno de Italia y por la Santa Sede, entre otros numerosos reconocimientos. Nelson Osorio es doctor en jurisprudencia de la Universidad del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Bogotá y ha realizado estudios de profundización cultural en Alemania e Israel. Buonasera a tutti, buenas noches a todos. Nuestro viaje por Italia y por su cultura y por su historia continúa. Hoy, de verdad, esta noche pienso que vamos a tener una sesión muy especial, porque vamos a hablar del Rinascimento, Renaissance, renacimiento, volver a la vida. Por si acaso se estaba muerto, no se trata de eso. Es obviamente de la manera italiana de comprender que la cultura no cesa en su búsqueda de hacer que el hombre encuentre en las claves de sí mismo, de su condición humana, las claves de la felicidad. Y pienso que el Renacimiento, de alguna manera, no obstante tenga un marco también político, de enfrentamientos, incluso de origen económico, es felicidad. Habíamos dejado a Italia en una situación, digamos, compleja, donde las cruzadas, donde de alguna manera la querella de las investiduras entre el poder de los emperadores del Sacro Imperio, las ciudades italianas, la iglesia, habían organizado o desorganizado mejor, una economía que tarde que temprano va a hacer crisis en la forma de una cantidad de disposición de bienes, básicamente de la tierra, por cuenta de estos caballeros andantes, por cuenta de estos prelados eclesiásticos enfrentados, y esto va a dar como origen que una clase ahorrativa, visionaria, estratégica, la burguesía, se convierta en alguna manera el puente de conversión de todas esas tierras y de esos recursos que de alguna manera se habían depredado durante todos estos procesos de cruzadas, de expansiones y de querella entre el poder civil y el poder eclesiástico, conformando una nueva economía. La burguesía no había dejado de trabajar, estaba preocupada por los precios de la lana, por el cambio de las monedas, y allí muy lentamente va surgiendo, especialmente en Florencia y en el entorno de la Toscana italiana, esa clase burguesa, esa clase de los textiles, de las sedas, de la lana, que hará un avance hacia el sector financiero y de allí convirtiéndose en prestamistas de estos grandes aristócratas, de estas grandes familias, del mismo Papa, de reyes y del emperador mismo, ascenderán hasta convertirse lentamente en un inmenso poder. Y aquí vemos perfectamente reflejado el caso de la familia Medici. No había terminado el siglo XIV cuando ya tenemos a Giovanni de Medici, de prestamista de algunas de las personalidades más importantes de su época y veremos cómo de una manera muy sutil terminan acumulando una serie de riquezas y una serie de patrimonios que de una manera muy visionaria les logrará no solamente el favor popular, sino también la posibilidad maravillosa del mecenazgo artístico.
un periodo tan dilatado y un poco difuso en sus límites cronológicos entre 1380 y 1550, más o menos, un poco menos de 300 años, de 200 años, perdón, nos pueden llevar como a algunas confusiones. Por eso he decidido que el capítulo de esta noche sea muy rico visualmente, y he querido enfocar mi relato del Renacimiento italiano en la forma de ejemplos muy claros que nos permitan al final de esta casi media hora larga poder interpretar exactamente qué es lo que el Renacimiento nos dice a cada uno de nosotros. Entonces quiero hacer referencia en primer lugar a un espacio público, diseñado, soñado, pensado y reformado para el Renacimiento. Y ese espacio público, que lo vamos a ver en las diferentes imágenes, se llama la Loggia dei Lanzi. La loggia es, para una traducción al español, podría ser una especie de corredor, de galería, de terraza abierta. Pues resulta que en esa terraza abierta la visión de los gobernantes ilustrados renacentistas de Florencia permitió hacer una exposición al aire libre de obras bellísimas, de obras incomparables, de obras que de alguna manera hubieran estado tradicionalmente antes del Renacimiento dedicadas a la contemplación exclusiva de quienes las ordenaron, los reyes, los emperadores, los papas. Pues resulta que los señores Medici, como en su momento también otras familias ilustradas de Florencia, los Strozzi, los Pazzi, los Pitti, los Salimbeni, se les ocurrió que esas obras estuvieran al alcance de los ciudadanos, que los ciudadanos se pudieran ver reflejados en ella, que escenas, sobre todo mitológicas, donde el cuerpo humano, la redondez de las formas de la mujer, los músculos del hombre estuvieran exaltados en la máxima expresión, y que de alguna manera también la ubicación de esas obras tuviera un mensaje de fuerza, un mensaje de valentía, un mensaje de coraje para los ciudadanos de Florencia. Y es así como la obra principal que está allí en la Loggia dei Lanzi es nada más ni nada menos que el Perseo, exhibiendo la cabeza de Medusa. Es una obra bellísima en bronce de Benvenuto Cellini, pero también el rapto de las Sabinas, pero también centauros y lapitas, una cantidad de hallazgos romanos que se habían descubierto en las zonas pues, de Toscana y del sur de la Etruria, fueron llevados allí y abiertos al público. Así que quiero pensar que Loggia dei Lanzi es un primer y maravilloso abrebocas para mostrar lo que fue un espacio público en el Renacimiento, diseñado para la gente y exaltando la obra humana. Quiero pensar también luego en una obra literaria producto también del hombre del Renacimiento. Es una obra temprana, digamos, pero que anuncia ya con fuerza contundente lo que son la reivindicación, por ejemplo, del amor, de la inteligencia, por no decir la audacia, y también de la fortuna, de la suerte. Además de disquisiciones muy interesantes sobre los derechos de la mujer y sobre la capacidad de la mujer de estar presente en el relato histórico de una sociedad. Esa obra se llama El Decamerón. El Decamerón, de Giovanni Boccaccio, también florentino, narra una historia que no nos es del todo desconocida. 7 jóvenes de Florencia, chicas, invitan a 3 chicos, también de Florencia, en un momento de peste y de pandemia, alrededor de 1350, a huir de Florencia y a encerrarse en una villa, como las hay muy bellas, en Fiesole y en los entornos de Florencia, desde los cuales hay unas vistas de Florencia especialmente evocadoras, y reunirse en esa villa, además de ejercer seguramente los actos, los encantos del amor y de la confraternidad, repartirse las noches de ese encierro en forma de narraciones. Y se formará un relato compacto formado por 100 cuentos maravillosos, donde el ingenio, donde la suerte, donde la inteligencia y donde un halo de erotismo muy sutil y de exaltación de las virtudes de hombres y mujeres está por doquier.
¿Quién no ha oído hablar del Decamerón, que fue luego vertido a una película maravillosa de Pierpaolo Pasolini? Yo invito a que en cada una de las 100 narraciones, es un libro un poco al estilo de Las Mil y Una Noches, donde hay esa sucesión de relatos maravillosos que mantienen la atención de los lectores, a ver perfectamente reflejado ahí ese ideal de amor, de exaltación de los sentidos, de amor por la naturaleza y de vida dentro de la vida, que es a su vez un relato renacentista tan amoroso y tan impresionante como el de Decamerón. Pintura y Renacimiento pues son sinónimos, y obviamente La nascita di Venere, el nacimiento de Venus, del gran Sandro Botticelli, tiene que ser el cuadro emblema de esta charla con la que quiero impregnarlos de amor por el Renacimiento italiano. Es la exaltación, sí, de la diosa de la belleza y del amor, Venus, Afrodita, que surge de las espumas del mar, que viene navegando sobre esta concha de madreperla hasta las playas de Chipre, y que es acogida por dioses y ninfas que salen a su encuentro, los dioses del viento que la acarician, su sacerdotisa Hora que la acoge, lluvia de flores, de pétalos que reciben a la diosa. Es un cuadro sobre el cual se han escrito verdaderas bibliotecas, porque obviamente la simbología a la que Botticelli acudió es muy profunda. Botticelli hacía parte de un circuito exclusivo de intelectuales, donde con Pico della Mirandola, Poliziano, Marsilio Ficino, Pulci, rodeaban al gran Lorenzo de Medici, al gran duque de Florencia, que hizo posible que esta obra llegara hasta nosotros. Su hermosa villa del castillo cerca de Florencia necesitaba unos decorados muy especiales, y él, aficionado también a las simbologías, a las alegorías neoplatónicas que Marsilio Ficino y otros de sus amigos intelectuales le habían inculcado, ordena esta obra llena de filosofía. Es filosofía al estado puro, y por lo tanto las descripciones y las interpretaciones, las hermenéuticas serían infinitas, pero tanto esta como la primavera presiden o presidieron por muchos tiempos las tertulias de intelecto o renacentista que presidieron los Medici. En la Galería de los Uffizi nos podremos detener horas y horas ante esta exaltación del amor de los dioses, del amor divino, de la pureza, de la belleza en su estado original, el nacimiento de Venus. Otro ejemplo claro de lo que puede ser el liderazgo de un hombre de la política iluminado precisamente por las luces del conocimiento y de las ganas de saber y de patrocinar y de divulgar la cultura a sus vasallos, a sus compañeros de armas, a sus súbditos, es el hombre político del que les voy a hablar. Se llama Federico de Montefeltro, duque de Urbino, y él es el hombre líder del Renacimiento que he escogido para ilustrar con unas expresiones concretas la idea del Renacimiento italiano. Federico no nació en cuna de plata, era un hijo natural de un señor local, de una pequeña ciudad llamada Urbino, pero muy pronto la vida y las condiciones de suerte, un poco a la manera de Boccaccio, lo llevan a heredar este pequeño territorio y a dotarse inmediatamente de unos deseos inmensos de superarse culturalmente, de patrocinar la creación, no solamente en su territorio. Recordemos que Urbino será la ciudad que dará vida en la siguiente generación al gran Rafael, sino que se le planta a los poderosos de su tiempo, al Papa, a los mismos Medici, a los Gonzaga de Mantua, a los Sforza de Milán. Terminará incluso emparentándose con los poderosos Sforza, duques de Milán. Su famoso retrato con su esposa Bautista Sforza, es un símbolo de esa pareja volcada a las artes, a la expansión de sus dominios y a la ilustración. Su hermoso y bellísimo palacio ducal en Urbino, su estudio de trabajo completamente enchapado en maderas exóticas, robado de cuadros, de libros, de esculturas, patrocinó incluso investigaciones arqueológicas para extraer antigüedades romanas, mosaicos, estatuas griegas traídas del fondo de los mares. En Federico de Montefeltro, en Federico de Urbino,
encontramos un modelo de mecenas, un modelo de hombre fuerte, un modelo de condottiero renacentista. He querido por esto escogerlo también como arquetipo, sin omitir un toque de humor que nuestro Fernando Botero, siempre pendiente del estudio del arte, hace en homenaje a nuestro Federico. Bueno, espacio público, ejemplo literario, pintura excelsa y un hombre político, líder e iluminado de Renacimiento como Federico, nos llevan también a un pequeño entremés musical. Y aquí, en aire de Volta y de Gallarda y de Bergamasca, desde los mismos salones del Palacio Ducal de Urbino, este delicioso bocadillo musical rinascimentale para ustedes. Yo creo que la evocación de estas melodías y de estos ritmos en estos instrumentos maravillosos, la teorba, el laúd, la flauta de pico, nos transportan inmediatamente a una corte renacentista. Los Gonzaga en Mantua, los Este en Ferrara, los Malatesta en Rimini o perfectamente los Montefeltro en Urbino. El modelo obviamente son los Medici, pero hubo una galaxia de cortes italianas, de cortes ducales, donde generalmente el artista, el creador, era bienvenido para el deleite, no solamente del magnate, del poderoso, de su familia, de sus cortesanos, sino también de todos sus súbditos. Eso es Renacimiento. Proseguimos entonces con este repaso de íconos de la cultura renacentista italiana y quiero a continuación hablarles que Renacimiento es también compendio de saberes. Y tal vez la expresión física de compendio de saberes más maravillosa que ha tenido, yo diría que casi que la especie humana, son los códigos leonardianos, los famosos códex, codici de Leonardo da Vinci. La larga vida de Leonardo se apareja no solamente en una sucesión de viajes, de nomadismos que arrancan de su natal Vinci, Florencia, pero van también a Cesena, van a Venecia, van a Milán, prosiguen en Roma, regresan a Florencia, hasta finalmente aceptar esa invitación que de alguna manera cambiará su vida, que es irse como huésped permanente de los reyes de Francia, de la dinastía de Valois, del rey Francisco I, donde finalmente morirá en una edad ya avanzada para su tiempo.
la recopilación de pergaminos, de documentos, de diseños, de mapas, de ideas sobre la más infinita variedad de saberes de la humanidad. Ya Brunetto Latini había intentado el Tresor, una especie de enciclopedia permanente de todos los saberes. Hace sí que en Leonardo da Vinci se conjuguen todos los saberes de la antigüedad clásica más la visión absolutamente futurista que abarca su mente privilegiada. El vuelo de las aves, máquinas de guerra, regadíos, explotación minera, botánica, óptica, anatomía, medicina avanzada, cirugía, anatomía aplicada a las artes, al diseño, máquinas desde las destinadas al uso del cultivo agrícola hasta la guerra, desecación de pantanos, construcción de puertos, de fortalezas, de esculturas ecuestres. Es tan infinito el catálogo de análisis y de visión sobre la misma naturaleza que lleva a las creaciones leonardianas, que por lo menos 15 o 20 de estas obras magníficas recopiladas en diversas denominaciones conforman el acervo de saber humano más importante de la cultura y de la civilización universal. El Código Atlántico, el Código Hammer, el Código Windsor, el Código de Leicester, los códigos presentes en la librería, en la biblioteca Brera, ambrosiana, el famoso Código de Madrid, el Código de Trivulzio. Por la palabra códigos se entiende no solamente esa especie de atlas gigantescos con diseños absolutamente maravillosos, llenos de glosas y de anotaciones de puño y letra de Leonardo con su famosa escritura invertida, digamos, para leer con espejo, en claves y en descifrados muy complejos, sino además pequeñas libretas, agendas, borradores, cuadernillos que acompañaron su vida. Se dice que en su trasteo al Château de Amboise, al castillo de Amboise, donde moriría, donde transcurriría los años previos a su muerte, pues varias carretas de bueyes acompañaron su inmensa biblioteca y sobre todo sus escritos personales, que era una especie de caos organizado que a su muerte, digamos, recopiló Francesco Melzi, su heredero, pues llegaron hasta nosotros. Entonces, hablar de códigos leonardianos con todo el saber recopilado de todos los tiempos y la visión de los siglos futuros, incluidos inventos, viajes estelares, paracaídas, microscopios y demás, de la mente del hombre universal, del genio universal, cuyos 500 años de fallecimiento se acaban de conmemorar entre Italia y Francia, es el ejemplo más claro de compendio de saberes que quisiera traerles hoy. Un edificio del Renacimiento italiano, bueno, es otra elección casi tan compleja como todas las anteriores. Y sin embargo, me voy a esta villa, la Villa Capra Valmirana, la Villa Rotonda, la famosa Rotonda. Una villa, una casa de campo, una casa, si se quiere, de esparcimiento de las fatigas cotidianas de las grandes capitales, en este caso la cercana Venecia o la misma ciudad de Padua. Escogieron a Vicenza y al campo vicentino para que el más grande arquitecto residencial del Renacimiento, del tardo Renacimiento, el gran Andrea Palladio, construyera esta magnífica casa. Cuando la vieron, otras personalidades provenientes de culturas norteeuropeas dijeron: es como vivir en un templo. Y pienso que es exactamente esa conexión perfecta entre el estilo clásico de la columna, de la exaltación del verde, de la naturaleza, de la luz, del sol y de todos esos valores propios de la antigua Roma y de la antigua Grecia que dieron a Palladio la inspiración para hacer esta casa maravillosa con sus 4 pórticos, con su cúpula que recuerda el Panteón. Alguien dice que la Rotonda es un matrimonio perfecto entre las sinuosidades y las bellezas puras del Partenón ateniense y del Panteón romano. Y pienso que hay mucho de esto. La manera como fue decorada con estatuas clásicas es un llamado, y su exaltación además en la cima de una montaña. Ya no el castillo oscuro de piedra, cerrado, con rejas, con foso, en una roca, sino una hacienda en una verde colina abierta a la inmensidad, abierta a la creación. Esta es la Villa Capra Valmirana
La Rotonda, el edificio renacentista de mi elección para esta selección de íconos renacentistas. ¿Cómo cerrar, o cómo no cerrar mejor, un ciclo de representaciones absolutamente icónicas del Renacimiento sin la escultura por antonomasia? Si bien en la pintura o en la literatura o en las artes arquitectónicas o en los espacios urbanos o en el liderazgo político hemos visto ejemplos muy claros de evocación de los valores clásicos, pienso que aquí, en el Davide de Michelangelo Buonarroti, de Miguel Ángel, está resumido todo esto. Porque es el orgullo de Florencia. Cuando Soderini, a nombre de la señoría de la ciudad y como confaloniere mayor de Florencia, se la ordena a un joven de Miguel Ángel, no puede escoger mejor símbolo para representar, si se quiere, la juventud y de alguna manera la arrogancia de una ciudad que irrumpe en medio de las potencias del mundo conocido y que guarda y que mira con fijeza y con estrategia a los enemigos presuntos o temibles que tenga a su alrededor, incluida Roma, incluida las otras ciudades italianas, incluida Francia. En este joven completamente desnudo, que carga solamente la honda bajo el brazo, o sobre su hombro, perdón, y que fija la mirada en dirección a Roma, curiosamente, en la estatua original, encontramos una simbología perfecta del poder civil, una especie de tótem, de figura no solamente alegórica, sino al mismo tiempo, yo diría, emblemática y de superstición para la misma Florencia, que requería tener ese símbolo, tener esa especie de ídolo cívico con el cual muy arriesgadamente la Florencia republicana decidió gritar al mundo su libertad y su visión de un hombre reconciliado con su naturaleza y completamente consciente de su destino. En David, de 5 metros de altura, el mármol de Carrara, un mármol que fue traído navegando por el Tirreno desde su mina en Carrara, que remontó el Arno, que solamente Miguel Ángel logró, después de 50 años de intentos, recuperar la esencia de sus vetas, de su color, de su textura y liberar ese ser que pedía a gritos ser emancipado. Encontramos la síntesis perfecta de este viaje ilustrado por Italia en la historia, por Italia y su Rinascimento. Buonasera.